Ya se escucha. Ah, perfecto, buen día. Entré con una página distinta porque tenía abierto otro mail y no sé por qué dice estudio jurídico, no debería decirlo, pero bueno, debería estar mi nombre, pero mi capacidad técnica llega hasta ahí. Intenté entrar de vuelta, pero no pude. Así que bueno, es lo mismo. Ya estamos todos, no sé si falta para arrancar, si no es la hora, así que vamos arrancando, ¿sí? Hoy he sido invitado a dar esta clase hoy porque, bueno, porque supongo que faltará gente en la comisión, no sé, pero bueno, me encargaron que les diera el tema de incumplimiento, así que vamos a tocar ese tema hoy, como es un tema previo a la entrada del tema de la mora que se va a ver la semana que viene en una clase grupal, que vamos a ver, que la voy a dar yo también, que es el próximo miércoles. Vamos a, en cuanto a una introducción al tema del incumplimiento, cuando hablamos de incumplimiento, ¿incumplimiento de qué? Incumplimiento de una... Si ustedes quieren participar, yo no tengo ningún problema. Es más, me gusta, así que cuando quieran me interrumpen, opinan, hablan, por mí encantado. Cuando hablamos de incumplimiento es en relación a una obligación previa. ¿Qué es lo que no se cumple? Y no se cumple una obligación. Entonces de eso estamos hablando. Entonces tenemos ¿y qué es una obligación? Es una relación jurídica en virtud de la cual una persona tiene derecho a exigir de otra una prestación de contenido patrimonialmente valorable, que está orientada a satisfacer un interés lícito, y en caso de incumplimiento, obtener forzadamente la satisfacción de ese interés, sea en especie o de forma equivalente. Entonces, eso es lo que no se está cumpliendo. No se está cumpliendo la prestación de contenido patrimonial que una de las partes debe cumplir en favor de otra. También para hablar de incumplimiento tenemos que saber, si estamos hablando de la prestación, bueno, eso es lo que no se está cumpliendo. No se está cumpliendo la prestación. La prestación es y no es sinónimo de objeto. Para algunos lo es, para otros no, pero en definitiva, en general, la prestación sería un sinónimo de objeto. ¿Y qué es la prestación o el objeto? Es según lo define Pizarro, la definición que a mí particularmente me gusta porque mezcla las dos cosas. Es un plano proyecto de conducta futura por parte del deudor destinado a satisfacer un interés lícito del acreedor. Respecto del objeto había posturas diversas, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver también con el tema de la naturaleza jurídica de la obligación, porque están los que son más subjetivistas, los objetivistas respecto del objeto. Porque, por ejemplo, hay quienes entienden que el objeto de la obligación, haciendo centro en la tesis de Savigny, el objeto de la obligación tiene más que ver con la conducta que a desarrollar por parte del deudor, tiene un contenido subjetivo. En cambio, una postura un poco más volcada hacia otro aspecto, que es el aspecto patrimonial, que es, digamos, la postura de Jhering, donde se hace pie o se hace fuerza, o el objeto, digamos, que tiene más fuerza cuando se habla de una relación donde lo que interesa es el interés a satisfacer por parte del deudor, es el interés del acreedor, ahí radicaría el objeto, o en el bien debido. El bien debido hay veces que es fácil identificarlo, si ahí me deben un auto, el objeto es el auto, eso no, está claro. Ahora, ¿qué pasa cuando me deben un servicio? ¿Cuál es el objeto? Y el objeto sería el interés que tengo yo en que ese servicio se cumpla. Entonces, después hay quien distingue entre objeto y contenido del objeto, sacan el contenido digamos, del objeto como elemento de la obligación y lo ponen aparte, y después están quienes finalmente entienden que el objeto está compuesto por estas dos cosas, el bien debido o el interés, y al mismo tiempo la actividad que debe desarrollar el deudor para satisfacer ese interés. Entonces, respecto de qué es lo que hay que cumplir y el objeto de que hay que cumplir, bueno, eso ya lo tenemos. Ahora, el cumplimiento es mucho más fácil analizar. Cuando ustedes deben haber visto Pago la semana pasada, o esta semana, o ayer, si no me equivoco, o antes de ayer,
Y es mucho más fácil decir cuál es el cumplimiento exacto de la prestación, implica la conducta deseable por parte del deudor que cumpla y que satisfaga plenamente el interés del acreedor. Y el incumplimiento, porque el cumplimiento es cuando el deudor lo cumple de buena fe, de forma espontánea, en tiempo y forma, en el modo correspondiente, etc. Pero ¿y qué es entonces el incumplimiento? Y en sentido amplio, el incumplimiento es que el deudor no ajusta su conducta al comportamiento debido. Ahora, esta cuestión también puede quedar solamente desde la perspectiva del deudor, que no ajusta su conducta, pero también hay que considerar la perspectiva del acreedor, es decir, en qué medida el acreedor ha obtenido la satisfacción de su interés. ¿Y qué es lo central? ¿La satisfacción del interés del deudor o la conducta la satisfacción del interés del acreedor o la conducta del deudor? Las dos cosas son importantes cuando uno contrata una obligación. Tanto la conducta que debe desarrollar el deudor, cuando uno contrata una obligación, siempre tiene previsto cuál va a ser el interés mío a satisfacer, que sea el bien debido o el servicio prestado o lo que sea, pero que además el deudor lo cumpla. Es decir, que haga su tarea y cumpla lo que se debe. Para eso digamos que de alguna manera se generan las obligaciones, para ser cumplidas. Entonces, cuando uno quiere que le cumplan la obligación, que se la cumplan en todo sentido, es decir, de buena fe, el cumplimiento exacto, en el tiempo indicado, en el modo indicado, etc. Pero eso puede no ocurrir. Cuando no ocurre, quiere decir que el deudor se está desviando de ese plan o proyecto, de ese plan de conducta o proyecto que debía tener para satisfacer el interés del acreedor. Y cuando el deudor no cumple, entramos en el plano de uno de los elementos de la responsabilidad civil, que es la antijuridicidad. O sea, el incumplimiento, al ser una lesión al derecho de crédito, es un acto contrario al derecho. Por lo tanto, al ser un acto contrario al derecho, es un acto antijurídico. Para que exista responsabilidad civil, nosotros necesitamos, no sé si ya lo han visto porque no estoy un poco alejado del programa, no me acuerdo ahora en este momento porque yo estoy dando, generalmente la comisión mía es respecto del plan nuevo y ustedes están en el plan viejo, entonces tienen toda una sola materia. Y a manera de introducción, no sé si han visto ya algún tema relacionado con la responsabilidad civil. No. Bueno, para que exista responsabilidad civil, la doctrina hoy tiene más o menos, digo más o menos, en general en un enorme porcentaje, que tiene claro que hay 4 elementos. Antes eran más, ahora se ha centrado, digamos, la doctrina en 4 elementos para que exista responsabilidad civil. El primer elemento es el daño. Sin daño no hay responsabilidad civil. Hay quien dijo alguna vez, sin daño no hay daños y perjuicios. ¿Qué daños y perjuicios vamos a reclamar si no hay daño? Entonces el primer elemento es la existencia del daño, que es el menoscabo que sufre una persona en su patrimonio o en sus bienes o en su persona y que le afecta de alguna forma, que tiene que ser un daño serio, ¿no es cierto? Y además de serio, cierto, eso es una de las principales características del daño. El daño debe ser cierto por oposición ¿a qué? Si no fuese cierto, ¿cómo sería? Incierto, conjetural, hipotético, eventual, y me podría haber causado. No. Eso para reclamar un daño no sirve. Es decir, el daño debe ser cierto, debe existir, debe estar claro que existe. Debe ser cierto y debe ser personal del que lo sufre para que lo pueda reclamar. Bueno, entonces tenemos que el primer elemento es el daño. Después van a ver ya a lo largo de la materia todos los requisitos y las formas de daño y etcétera. Pero bueno, tenemos que tener claro que debe haber un daño. ¿Ese daño debe ser a qué? Y a la persona o a los bienes. Además del daño, que el daño puede predicarse no su juridicidad o antijuridicidad, sino si es justo o injusto. ¿Qué sería un daño injusto? Un daño justo es aquel que la persona que lo sufre no tiene más remedio que sufrirlo. Y el daño injusto es aquel por medio del cual, o mejor dicho, no por medio del cual, es aquel respecto del cual el que lo sufre tiene derecho a trasladar las consecuencias a un tercero por vía resarcitoria. Es decir, tiene derecho
a reclamar las consecuencias de ese daño a un tercero. Ese es el daño injusto. ¿Y qué sería un daño justo, por ejemplo? Y supongamos que una persona me debe una determinada cantidad de dinero, me debe una prestación, o lo que fuese. Y yo, ¿qué hago ante el incumplimiento? Le inicio un juicio, le embargo un bien, el tipo no paga, llego a la subasta, le subasto un bien, le hago perder un bien de su patrimonio. ¿Eso es un daño? Y para la persona sí. ¿Sufre un daño? Sí, claro que lo sufre. ¿Pero es justo o injusto? Y en ese caso el daño es justo, porque generó un crédito, generó una deuda, no la pagó, y yo puse en marcha el mecanismo judicial para cobrarle. Por lo tanto, ese daño que sufre esa persona no tiene derecho a trasladarlo a otro, se lo tiene que bancar. En cambio es distinto si la persona sufre un accidente de tránsito, por ejemplo, y sufre un daño en su cuerpo o en sus bienes. Entonces, en ese caso tiene derecho a trasladar las consecuencias al responsable por vía resarcitoria. El segundo elemento de daño es la conducta antijurídica o la antijuridicidad, que es el tema que vamos a ver en profundidad hoy, por eso no me detengo acá ahora y después volvemos. El tercer elemento, bueno, esto de primero, segundo, tercero es como lo voy desarrollando yo, no hay primero, segundo y tercero, es otro elemento de daño, es la relación causal. ¿Y qué es la relación causal? Si uno habla de relación causal, uno piensa en la relación causa-efecto. Suelto esto, se cae, ¿qué quiere decir? Que la gravedad lo atrae. ¿Por qué se cayó? Porque lo solté. Bueno, ¿es lo mismo esa causalidad, esa relación de causa-efecto en el plano del derecho que en el plano de las cosas? O de la gravedad, por ejemplo. No, no es lo mismo. ¿Por qué razón? Porque la causalidad es un concepto jurídico en este caso. Y ese concepto jurídico de la causalidad significa que debe haber una relación para el derecho entre esa conducta y ese daño. ¿Y el derecho cómo establece esa relación? Y hay diversas teorías. Ha habido un montón de teorías para establecer si realmente un hecho determinado es consecuencia de un daño. Para determinar eso no hay un criterio matemático. Ustedes piensen que la relación causal, de alguna forma, ¿existe antes o es lo que yo busco? Y de alguna manera es lo que yo busco. Yo como operador jurídico, como juez, por ejemplo, busco establecer la conexión entre un determinado hecho y un determinado daño y que ese hecho sea relevante y sea efectivamente el que causa el daño y no sea una mera condición para que ese daño ocurra. Hay un montón de causas que contribuyen a la existencia de un daño. Uno tiene que saber cuál es realmente la que lo va a causar. Porque, por ejemplo, tenemos una persona que manejaba un auto muy rápido y esa persona atropella a otro. Bueno, ¿cuál será la causa? Y la causa es su inconducta y la cosa riesgosa, etc. Ahora, si nosotros seguimos buscando, entonces yo voy a encontrar un montón de otras causas. Voy a encontrar que la causa también es que alguien le vendió el auto a ese señor, y más todavía, voy a seguir buscando y voy a decir, bueno, alguien fue el padre de este señor, y como lo trajo al mundo, él también sería responsable. Entonces la causa no termina nunca. Entonces lo que uno tiene que hacer en esa digamos, esa maraña de ríos que se cruzan de la causalidad, uno debe iluminar con una especie de linterna y ver cuál es realmente el nexo, qué fue lo que ocasionó un determinado daño. Entonces, ha habido diversas teorías, uno dice que es la condición más eficaz, la conditio sine qua non, o sea, sin esto no podría haber ocurrido, de todas estas, ¿cuál es la más eficaz? O la última, en cuyo caso, por ejemplo, bueno, la causa última fue lo último que ocurrió, eso fue lo que ocasionó el daño. Y los que desarman esto dicen, no, momento, si hay una enfermera que le mete a un paciente suelo contaminado, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De la enfermera que puso el suelo o del tipo que contaminó el suelo? Y entonces la causa última no es la enfermera, sino el tipo que lo contaminó. Entonces la causa última no sirve. Y finalmente, para establecer la causalidad,
la doctrina, la que acepta nuestro derecho civil y penal y el Código Civil anterior y el actual, es la teoría de la causalidad adecuada. Y la teoría de la causalidad adecuada, en definitiva, utiliza el criterio del hombre de la calle, utiliza un criterio de razonabilidad, utilizando un juicio ex post facto, es decir, después de los hechos, analizando si el hecho realmente era apto para producir un determinado daño. Es decir, de científico no tiene nada. En definitiva, es la observación del hombre común, del hombre de la calle, que va a determinar, en definitiva, el juez si el hecho fue apto para ocasionar un determinado daño. En definitiva, es a través de un juicio de probabilidades, de razonabilidad, que se va a establecer la relación causal. Pero la relación causal es un elemento fundamental. Sin relación causal, a mí no me pueden atribuir una cosa que pasó en Bahía Blanca. ¿Cómo? Y si yo no estaba, estoy acá en Mar del Plata, que no tengo absolutamente nada que ver, entonces tiene que haber algo que me vincule, y después de efectuar esa vinculación, el juez dirá si esa vinculación era, entre hecho y daño era suficiente para atribuir la responsabilidad a una persona determinada. Falta un elemento de responsabilidad civil. ¿Cuál es ese elemento? El cuarto elemento que falta es el factor de atribución. Muy en general, porque van a tener varias charlas sobre este tema del factor de atribución, es uno de los temas claves también de esto. Pero en definitiva, el factor de atribución es el elemento valorativo o axiológico de la responsabilidad civil. ¿Por qué valorativo o axiológico? Porque hace un juicio de valor. ¿Y quién lo hace? ¿Quién determina? Es la causa por la cual, es la razón por la cual el legislador impone a una persona determinada la obligación de resarcir. ¿Y por qué el legislador puede imponer a una persona la obligación de resarcir? ¿Cuál es la razón por la que el legislador podría imponer a una persona la obligación de resarcir el daño? Los factores pueden ser subjetivos o objetivos, ¿no es cierto? Si tenemos que es el factor axiológico, es el elemento axiológico o relativo, o la razón por la cual el legislador va a imponer en cabeza a una persona la reparación de un daño, tenemos que es un criterio legal de imputación, en definitiva. Porque si es la ley la que va a definirlo, es un criterio legal de imputación. Y ese criterio legal de imputación puede ser efectuado en base a parámetros subjetivos u objetivos. Y si fueran subjetivos, ¿cuáles serían? Si fueran subjetivos, sería que el daño fue causado. Si estamos hablando de subjetivo, estamos centrando la cosa en la voluntad de una persona, en el acto voluntario de una persona. Entonces tenemos la culpa y el dolo como factores subjetivos de atribución. La culpa, el dolo, ¿qué es? La intención de perjudicar. Imagino un resultado, pienso en un resultado, actúo conforme a ese resultado y obtengo el resultado querido. Eso es dolo. ¿Y la culpa qué es? La culpa es la falta de intención. Pero la culpa supone un acto de imprudencia, de negligencia, de inobservancia de reglamentos o de impericia, en definitiva. Tiene que haber alguno de esos elementos. La culpa es, en sentido concreto, como lo define el código, ya lo define el código de Vélez, el código actual, que es digamos que la culpa es la omisión de aquellas diligencias que exige la naturaleza de la obligación y que corresponde a la persona a tiempo y lugar. Ese es un criterio de culpa en concreto. Es decir, no haber hecho lo que había que hacer en el momento indicado, o haber hecho de más de lo que había que hacer en el momento indicado, o de menos. Por eso se habla de imprudencia o negligencia. Y imprudente es el tipo que maneja rápido en una esquina y pasa a 100 km por hora en un jardín de infantes, para poner un ejemplo burdo. Ese es un imprudente. Y el negligente es el indolente, el que deja hacer, el que deja que las cosas pasen y no actúa cuando debe actuar, ¿no es cierto? Pero son diversas formas que asume la culpa, pero en definitiva son formas de culpa. Visto así los elementos de la responsabilidad civil, volvamos y hagamos centro en el tema de hoy, que es el tema de la antijuridicidad, que es uno de los elementos de responsabilidad civil. ¿Cuándo un hecho o una conducta es antijurídica?
Y es antijurídica cuando es contraria al ordenamiento jurídico, cuando es contraria al ordenamiento jurídico íntegramente considerado. ¿Por qué hablamos de íntegramente considerado? Porque cuando vemos una situación como esta, tenemos que analizar la totalidad del ordenamiento jurídico para ver si la conducta de esa persona viola en forma integral el ordenamiento. ¿Por qué? Porque una conducta que aparecería prima facie como ilícita puede no serlo. Por ejemplo, ¿me puedo yo retener un automóvil ajeno? No, eso sería una retención indebida, sería una forma de estafa, sería hasta un delito penal, además de un delito civil, que implicaría la reparación de los daños porque le impedía a esa persona usar su propio auto, además constituiría un delito penal. Pero ¿qué pasa si yo llevo el auto al taller porque tengo un espejo roto y cuando voy a retirar el auto y el tipo me quiere cobrar, digo, no, mira, ¿sabes qué? No, te lo voy a pagar, te lo voy a pagar la semana que viene. ¿El tipo puede decir, no, entonces no retirás el auto? Bueno, ¿qué está ejerciendo? El derecho de retención. Derecho de retención que para ejercerlo hay que cumplir con todas las pautas que impone la ley. O sea, tiene que haber una cosa ajena, la retención debe efectuarse en función de lo que se debe de esa misma cosa. Tiene que darse una serie de requisitos que ya lo van a ver cuando vean derecho de retención. Pero entonces, el acto, la retención, ¿es antijurídica? No. En este caso no, porque la ley lo autoriza. Entonces, como la ley en una parte lo autoriza, el acto no es antijurídico porque no viola el ordenamiento jurídico en su totalidad, porque hay una parte del ordenamiento que justamente lo está autorizando. Entonces, esa es la idea. La antijuridicidad debe impactar contra el ordenamiento jurídico considerado un todo. ¿La antijuridicidad juzga conductas o juzga daños? La antijuridicidad juzga conductas. Ya dijimos, el daño puede ser justo o injusto, según como dijimos antes, que lo sufre tenga derecho a trasladar las consecuencias a un tercero o no lo tenga. Pero si bien la antijuridicidad, el daño justo o injusto, la antijuridicidad es, digamos, no se puede predicar justicia o no injusticia. Juzga conductas, y estas conductas pueden ser conductas comisivas o conductas omisivas. Conductas que provocan un efecto en el mundo exterior. La acción, en este caso, no requiere voluntariedad del sujeto, basta que refleje la personalidad del sujeto. Por lo tanto, los actos habituales e instintivos están dentro de los actos voluntarios o están dentro de los actos antijurídicos, y la antijuridicidad podría no existir en los casos cuando emanan de un estado de inconsciencia total o de una fuerza irresistible. Igual todos temas discutibles, ¿no es cierto? Porque esto nos lleva a un tema importante. Es decir, si la antijuridicidad es un concepto objetivo o tiene componentes o connotaciones subjetivas. Si de lo que se trata es de la contradicción de un hecho con el derecho, y esta valoración es independiente de la voluntariedad y por lo tanto de la culpabilidad, la antijuridicidad es objetiva. Es decir, un menor de 5 años ¿puede tener una conducta antijurídica? ¿O solamente pueden tener conductas antijurídicas aquellos que pueden realizar actos voluntarios? ¿Por qué un menor de 5 años no puede realizar un acto voluntario? Y no puede realizar un acto voluntario porque carece de voluntad. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los elementos de la voluntad? De paso sirva como repaso. Si recuerdan, los elementos de la voluntad son el discernimiento, quienes no lo tienen, los menores y los incapaces. La intención, ¿cuáles son los vicios que afectan la intención? El error, la ignorancia, el dolo.
Y el tercer elemento de la voluntad es discernimiento, intención y libertad. ¿Quién no actúa libremente? Y aquel que es objeto de una fuerza irresistible, por ejemplo, lo empujan, lo arrojan, lo tiran contra otro, bueno, esa persona no tiene dominio de su cuerpo, eso es un acto involuntario, porque no tiene libertad para actuar. O quien actúa por presión, por coacción psicológica, por ejemplo, sí, o simplemente con una pistola en la cabeza. En ese caso no podemos decir que ese individuo actuó voluntariamente. Entonces, el que no actúa voluntariamente puede cometer un acto antijurídico. Hay que distinguir entonces entre la antijuridicidad y la responsabilidad. La conducta puede ser antijurídica, pero el sujeto puede no ser responsable. En el nuevo código las cosas han cambiado bastante en el sentido de la responsabilidad por actos involuntarios respecto a cómo era en el código anterior. En el código anterior, en principio, no había responsabilidad por actos involuntarios. Vuelvo al tema. ¿Quién comete un acto involuntario? Un menor, un incapaz, alguien que actuó por error. Entonces, en el viejo código, cuando el acto era involuntario, en principio no había responsabilidad de que lo había hecho, podía ser sí de sus representantes legales, salvo que el juez decidiera por una cuestión de equidad atribuirle la responsabilidad. Ahora la cuestión es al revés. Ahora la cuestión es que se responde por los actos voluntarios, pero por razones de equidad. Es decir, el principio es que se es responsable por los actos voluntarios por razones de equidad y con la limitación del artículo 1742, que dice que el juez puede atenuar la indemnización en determinados casos. Es decir, que la indemnización por actos voluntarios no tendría el carácter de plena como tiene en los actos voluntarios. Es un tema que van a ver después, esto es simplemente a modo de introducción, respecto de cuál es la responsabilidad por actos voluntarios e involuntarios. Lo cierto es que el Código de Vélez parecía enrolarse en la tesis de la antijuridicidad subjetiva, porque había un artículo que era el 1066 que decía que todo acto voluntario, mejor dicho, decía, ningún acto voluntario tendrá el carácter de ilícito si no fuese expresamente prohibido por una ley, o una ley del Congreso, o una ley de provincia, o un decreto municipal, o un reglamento de aguas, o un edicto policial, lo que fuese. Pero tendría que haber una ley, una norma que vedara esa conducta. Ese es el concepto de antijuridicidad formal. Pero fundamentalmente el juez hablaba, la ley hablaba de acto voluntario. Parecía enrolarse el código entonces en la tesis de la antijuridicidad subjetiva. Es decir, que para que hubiera antijuridicidad, el acto debía haber sido obrado por alguien que tuviese voluntad. Y si esa persona no tenía voluntad, no podíamos hablar de acto antijurídico. En este sentido estaban, digamos que eso también tiene que ver con el tema de la antijuridicidad formal y material, que vamos a ver ahora después. Ahora, la cuestión es, la ley decía que la antijuridicidad, que ningún acto voluntario iba a tener el carácter de ilícito. No hablaba de los actos involuntarios. En cambio, el artículo 1717 del nuevo código cambia la concepción. Porque dice que cualquier acción o omisión que cause un daño a otro es antijurídica si no está justificada. Entonces, en principio, cualquier acción o omisión es antijurídica si no está justificada. Y no habla de qué. No habla de si el acto es voluntario o no es voluntario. Deja de lado completamente la cuestión de si el acto es voluntario o no lo es. Entonces, no tenía importancia, o no, digamos que ya no tiene tanto, si el acto es obrado por una persona imputable o no. Otro tema, la antijuridicidad formal y material. ¿Qué es la antijuridicidad formal y qué es la antijuridicidad material?
porque eso está un poquito mezclado con lo que venimos diciendo. Cuando hablamos de antijuridicidad formal, nos estamos refiriendo a que una acción o omisión es formalmente antijurídica cuando es contraria a una prohibición expresa de la ley, que es lo que habíamos dicho. Tiene que haber una ley que lo prohíba. Si no hay una ley que prohíba el hecho determinado o que obligue a actuar, tanto en actos por comisión como por omisión, es decir, o hay una ley que prohíbe actuar de una determinada manera, o hay un artículo de la ley que me obliga a actuar de una determinada manera, y mientras no haya una ley que me obligue a actuar de una determinada manera, no habrá acto antijurídico por omisión, si no hay un artículo de una ley que me lo diga. Eso es el concepto de antijuridicidad formal. ¿Eso está vigente? No. Eso no está vigente. Eso es más. Eso estaba en los artículos 1066 y 1074 del viejo Código Civil, donde la mayoría de los autores habían entendido que eso estaba derogado. Que de hecho había sido derogado. Porque empezó a regir otro concepto de antijuridicidad, que es el concepto de antijuridicidad material. Es decir, que es lo que dijimos cuando empezamos. El acto antijurídico es el acto contrario al ordenamiento jurídico considerado en su totalidad. Es decir, ya no hace falta una norma expresa que diga que un acto determinado es antijurídico. El concepto de antijuridicidad formal fue perdiendo fuerza y se fue abriendo camino el concepto de antijuridicidad material. Que es, en definitiva, la confrontación derecho o la conducta con el derecho. Esta óptica de la antijuridicidad material amplía el campo de las antijuridicidades. Es decir, hay cada vez más actos antijurídicos al ser la antijuridicidad atípica. El derecho civil consagra la atipicidad del ilícito, al revés que el derecho penal, que consagra la tipicidad del ilícito. El derecho penal, el delito debe ser típico. ¿Qué significa esto? Que debe estar tipificado, descripto en una norma. Si no está descripto, no hay antijudicial, no hay delito. Y esa descripción es la tipicidad. Fíjense, ustedes, no sé si alguna vez leyeron el Código Penal o si han dado alguna materia que tenga que ver con penal, pero ustedes fíjense que la forma en que están enunciados los tipos penales no son negativos, sino positivos. El que hiciere. No es usted no deberá hacer, es el que hiciere tal cosa sufrirá tal pena. Será acreedor de tal pena. Entonces, ¿qué hace el Código Penal? Describe la conducta. Y claro, es muy distinto la materia civil que la materia penal. En materia penal, de lo que hay que cuidarse son de los excesos del Estado. Entonces, el crimen debe estar bien tipificado para que alguien pueda sufrir una privación de la libertad. Las consecuencias penales son mucho más graves que las consecuencias civiles. Más allá que a la gente le duele el bolsillo y algunos prefieren ir en cana antes que le toquen el bolsillo, pero eso no es lo normal. Es decir, lo normal es que uno le tenga mucho más miedo de ir en cana que a que le toquen el bolsillo. Entonces, es mucho más grave el tema de lo penal. Entonces, la conducta penal debe estar bien clarita, bien tipificada. Si no está tipificado en el código, no es delito. En cambio, en el derecho civil es al revés, es exactamente al revés. La antijuridicidad, hay cada vez más antijuridicidades. Y esto que pareciera ser un discurso antilibertario o un discurso fascista, uno dice, ¿cómo? ¿Cada vez hay más prohibiciones? Sí, hay cada vez más prohibiciones, porque lo que está prohibido es dañar. Y como hay cada vez más fuentes de dañosidad, ¿por qué? Porque el mundo es cada día más peligroso en ese sentido. Hay cada vez más máquinas, cada vez más cosas que causan daños, cada vez más posibilidades de sufrir daños. Entonces, como hay esas posibilidades de sufrir daños, es lógico que el derecho no quede encorsetado en una descripción de una conducta, y si esa conducta no se da, no hay delito, no hay indemnización posible. No, no es así. No es así, al contrario. Si hay un daño, es decir, justamente a donde apunta el derecho de daños, es a la protección de las víctimas. Entonces, y en la duda a favor de la víctima. Es decir, lo que hay que tratar es que la víctima no sufra daños injustos. Porque hoy se piensa más en la injusticia de sufrir el daño que en la injusticia de causarlo. Es decir, aquel que sufre un daño injusto tiene derecho a ser reparado independientemente de que la conducta del dañador esté o no descrita en un tipo determinado. No tiene por qué estar descrito en un tipo.
Es decir, las antijuridicidades aumentan día a día, porque como aumentan los factores de dañosidad, también aumentan las antijuridicidades. De hecho, hay un principio que es el principio de... Usted sabe que los romanos tenían 3 principios fundamentales del derecho. No sé si lo saben o no, pero se los cuento. ¿Cuáles eran esos 3 principios fundamentales del derecho para los romanos? El honestum vivere, que era vivir honestamente. El nemine laedere, que es no dañar a otro. Y el sum cuique tribuere, que era dar a cada uno lo suyo. Bueno, en estos 3 principios fundamentales radica prácticamente la base del derecho romano. Y ese segundo principio, que es el nemine laedere, o el no dañar a otro, es un principio, en Argentina, es un principio constitucional en virtud de un famoso fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 86, que se llamó Santa Coloma con Ferrocarriles, que fue un caso en que al matrimonio Santa Coloma le mataron los 3 hijos en un accidente ferroviario. Entonces, el caso llegó a la Corte porque la indemnización de la Cámara había sido irrisoria, entre otros fundamentos, porque como era una gente de mucho dinero, no necesitaban dinero. Entonces, la Corte sentó un precedente fantástico en ese caso y dejó claro que la indemnización integral o plena, es decir, reparar de todo el daño sufrido a la víctima, era un principio de raigambre constitucional. Entonces, no podía haber ley que fuese en contra de ese principio. El principio, entonces, de no dañar tiene jerarquía constitucional. ¿Qué más? A ver. Vamos a ver ahora el incumplimiento obligacional. El incumplimiento obligacional es un acto antijurídico, porque si la conducta deseada o la conducta que la ley le reclama a aquel que ha cumplido un contrato es que cumpla con la obligación, es que el no cumplirlo es un acto antijurídico por ser una lesión al derecho de crédito del acreedor. Y será un acto antijurídico en tanto y en cuanto no haya una causal de justificación. Párrafo aparte, ¿qué son las causales de justificación? Son causales que excluyen la antijuridicidad, que hacen que un acto no sea antijurídico. ¿Y cuáles son? En el Código de Deberes no estaban las causales de justificación, no estaban tratadas. Entonces, ¿qué hacíamos para saber cuáles eran las causales de justificación? Y nos íbamos al derecho penal. Y el derecho penal establecía claramente en el artículo 34, porque decía no son punibles, y ponía una serie de incisos donde determinaba en qué casos no había punibilidad. Bueno, el artículo 1718 del Código Civil ha incorporado ahora las causales de justificación. ¿Y las causales de justificación cuáles son? Y en el inciso A pone el ejercicio regular de un derecho. ¿Qué es el ejercicio regular de un derecho? El ejercicio regular de un derecho es que la persona, que todo aquel que realiza, todo aquel que ejercita un derecho, no comete ilícito alguno. Ese es el principio que viene desde la época de los romanos, prácticamente. Todo aquel que ejercita un derecho no comete ilícito alguno. Eso es por principio. Fíjense el caso que les contaba hoy de un acreedor que no le pagan la deuda y inicia un juicio contra el deudor y le termina subastando un bien, ¿no es cierto? Bueno, le causa un daño, pero en ejercicio regular de su derecho. O sea, en este caso no hay ningún acto antijurídico. ¿Y qué es lo que se opone al ejercicio regular de un derecho? El ejercicio abusivo. El ejercicio abusivo de un derecho, o sea, si yo tengo un derecho pero lo ejerzo de manera abusiva, que ya van a ver cuando les toque ver abuso del derecho en qué consiste este abuso del derecho, pero básicamente consiste en que la conducta del que abusa de su derecho va contra los fines que el legislador, o la ley, más que el legislador, eso decía el viejo código, porque la ley, no el legislador, una
vez que el legislador dictó la norma ya no es de él, de los fines de la ley es reconocer un determinado derecho. Cuando la ley me reconoce a mí un determinado derecho, no es para que lo torture al otro, o para que le haga un daño mayor, o para que le haga daños gratuitos, o para que abuse de ese derecho de forma tal de causar daño innecesario a la otra persona. No, la ley me concede el derecho no para eso. Entonces, quien usa el derecho de esa forma abusiva, comete un acto ilícito. Y por lo tanto, en ese caso, en ese caso había responsabilidad. Por eso que el ejercicio regular de un derecho excluye la antijuridicidad. No hay acto antijurídico si yo ejerzo regularmente mi derecho. Otro elemento es la legítima defensa. La legítima defensa de que mi persona, de mis bienes, ¿no es cierto? Ahora, para que haya legítima defensa, todos estos son conceptos tomados de alguna forma de la ley penal. Para que haya legítima defensa tiene que haber 3 elementos que son básicos. El primer elemento es una agresión ilegítima, ¿no es cierto? El que se defiende tiene que haber sufrido una agresión ilegítima. Otro elemento es la proporcionalidad del medio empleado para repeler la agresión. Quien se está defendiendo de una agresión debe utilizar un medio proporcional. Claro, este es un tema de prueba y es un tema muy espinoso en los casos prácticos, porque además es muy fácil hablar, y tanto para los jueces como para los fiscales, como para todos los que no estuvieron presentes en la situación. Hay que estar en la situación. Hay que calibrar en un momento determinado si el acto de defensa excede los límites, no los excede, si es proporcional, no es proporcional. Generalmente en ese momento quien sufre una agresión ilegítima no tiene mucho tiempo de pensar si el medio empleado para repeler la agresión es o no adecuado o proporcional a la agresión recibida. En definitiva, es una cuestión de hecho que será resuelta por el juez en un momento determinado. Pero en Argentina todas esas cosas a veces se van a extremos irrazonables y completamente ideologizados, donde se pone el foco en que ya el hecho de defenderse es un acto ilícito y es exactamente al revés. Debe haber una presunción de que quien se está defendiendo está cometiendo un acto lícito, no un acto ilícito. Pero bueno, infelizmente no siempre es así para la estimativa de algunos jueces. Y el otro elemento es la falta de provocación por parte de quien se defiende. Porque si yo provoco a una persona para que me agreda, para después caerle con todo, es obvio que, más allá de que haya una agresión ilegítima, hubo una provocación por mi parte para que esto ocurriera. Entonces tiene que haber 3 elementos: agresión ilegítima, racionalidad o proporcionalidad del medio empleado y falta de provocación por parte de quien se defiende. Y otro elemento que excluye la antijuridicidad, otro factor de exclusión de la antijuridicidad, es el estado de necesidad. Es decir, cuando se sacrifica un bien para salvar un bien mayor. Ahora, en estos casos, porque estos como son figuras tomadas del derecho penal, por ejemplo, ustedes tienen claro, en el derecho penal, un tipo se defiende y se defiende de forma proporcional, de una agresión ilegítima, injusta y no provocada, listo, no tiene pena y ahí termina la cosa. Ahora, en el derecho civil puede haber alguien que sufra un daño, puede haber terceros que sufran daño por esta situación. ¿Y qué pasa si un tercero sufre un daño por una situación en la que una persona causa un daño y otro se defiende? ¿Quién es el responsable? Bueno, no hay duda que el que provocó la agresión va a ser responsable. ¿Y el que se defendió? ¿Es responsable o no frente al tercero? Para mí sí, pero bueno, puede llegar a ser discutible. Es decir, si me tocara defender un caso de esos, tendría tantos argumentos para defenderlo a favor como en contra, como suele pasar en muchas áreas del derecho. Es decir, hay tantos argumentos para defender una postura como la contraria. Y lo mismo pasa en el estado de necesidad. Por ejemplo, se está incendiando tu auto y yo, que soy un tipo solidario, y veo que tu auto está incendiando, ¿qué hago? Rompo el vidrio del auto del vecino, saco el matafuegos y apago el incendio de tu auto. Fenómeno. No hay antijuridicidad, no es un acto antijurídico, no cometí un ilícito, no rompí, no es el delito de daño por haber derroto el vidrio al otro.
pero el vidrio del otro, el otro aparece y dice, ¿y yo qué tengo que ver con toda esta historia? ¿Y a mí quién me paga el vidrio? ¿Yo qué tengo que ver con que a vos se te incendie el auto y vos hayas roto el vidrio de mi auto para pagar el incendio a otro? Bueno, en ese caso corresponderá una indemnización. El juez también puede fijar en estos casos lo que se llama una indemnización de equidad. ¿Indemnización de equidad qué es? Es una indemnización que no es plena, que no es completa. ¿Mm? La indemnización de equidad se opone al principio de la reparación plena. Que quiere decir que es la indemnización que el juez puede fijar excepcionalmente en determinados casos, teniendo en cuenta el patrimonio de una parte, el patrimonio del otro, el acto, etcétera, y puede disminuir la indemnización de lo que sería una indemnización integral. Esto es en cuanto a los factores de las causales de justificación de la antijuridicidad. Esto también tiene que ver, de alguna forma, en la cuestión del incumplimiento obligacional, volviendo al tema del incumplimiento obligacional, hay un tema que es importante tener en cuenta, que es la responsabilidad objetiva del incumplimiento obligacional, y que este código ha introducido expresamente la responsabilidad objetiva en el incumplimiento obligacional. ¿Qué nos lleva al tema de las obligaciones de medios y de resultados? Que es un tema importante que van a tener que ver en su momento. ¿Qué es una obligación de medios y qué es una obligación de resultado? La obligación de medios es aquella en la cual el deudor no se compromete a obtener un resultado determinado, sino que su obligación consiste en hacer las cosas bien. Digamos, en actuar, se las llaman también obligaciones de prudencia y diligencia. Es decir, que la obligación es una obligación que no garantiza ni compromete un resultado. El resultado es aleatorio y es contingente. ¿Y quién tiene esa obligación de medios? Por ejemplo, el abogado. Yo tengo obligación de defender bien a un cliente, pero no tengo obligación de ganar el juicio. El médico tiene obligación de hacer las cosas bien, tiene obligación de aplicar la lex artis, o sea, el arte de curar, aplicarlo como se debe, pero no tiene obligación de curar, no tiene obligación de obtener un resultado determinado. Y así unas cuantas, management, consulting, todas esas son obligaciones de medios, es decir, cuando uno puede dar las obligaciones de asesoramiento, bueno, todo eso son obligaciones de medios, no de resultados, no puedo garantizar un resultado, simplemente lo que puedo garantizar es que daré un consejo útil, adecuado, pero no que las cosas van a salir exactamente bien. Ahora después, la mayoría de las obligaciones contractuales en realidad son obligaciones de resultado, como por ejemplo todas las obligaciones de dar. Todas las obligaciones de dar son de resultado. Y en muchos casos las de hacer también. Por ejemplo, construir una pared en un determinado tiempo. Es una obligación de resultado. Porque no depende de ningún factor aleatorio. Simplemente es cumplir, hacer lo que hay que hacer. Entonces, si la obligación es de resultado, el incumplimiento es objetivo. Digamos que la responsabilidad por la obligación de resultado es objetiva. ¿Qué quiere decir? Que no hace falta en estos casos probar ningún tipo de culpa, simplemente la no obtención del resultado hace responsable al deudor y es un acto antijurídico. El simple incumplimiento, es decir, la no obtención del resultado determinado. La relación, el incumplimiento de la obligación también no se agota allí, porque cuando hablamos de las obligaciones contractuales, las obligaciones vienen de un contrato. Digamos que el contrato es la cáscara, pero que es lo que crea las obligaciones, porque hay que saber independizar la obligación del contrato. El contrato crea obligaciones. Ahora, justamente por el incumplimiento de las obligaciones contractuales, este incumplimiento de las obligaciones puede proyectarse sobre el contrato. ¿Cómo?
El contrato no se cumple cuando no se cumplen las obligaciones que el contrato genera. Entonces, si el contrato no se cumple cuando no se cumplen las obligaciones que el contrato genera, ¿qué puede pasar con el contrato? Se puede plantear, la parte que ha cumplido y el otro no ha cumplido puede plantear la resolución del contrato. No hay más contrato, se acabó. ¿Por qué voy a cumplir si vos no me cumplís? Entonces, puede haber, por ejemplo, resolución del contrato, una de las cosas que pueden existir. Nosotros sabemos que ante el incumplimiento obligacional el acreedor tiene los medios legales que ustedes tienen que haber visto en el artículo 730, que es el cumplimiento natural, el cumplimiento a través de un tercero, los daños y perjuicios. Pero también hay otros medios legales que son los que vienen del contrato, que son estos: la resolución contractual, la resolución por la frustración irreversible del interés del acreedor, por ejemplo, o podría darse también que una de las partes suspenda el cumplimiento de sus obligaciones porque la otra parte no la está cumpliendo. Eso está previsto en el artículo 1031 del Código actual. Es decir, hay un abanico de posibilidades que tiene la parte que ha cumplido sus obligaciones respecto de la parte que no lo ha cumplido. Ahora, el incumplimiento puede tener diversas manifestaciones. Esas manifestaciones, ¿por qué puede tener diversas manifestaciones? Y porque el incumplimiento puede ser absoluto, puede ser relativo. Se puede no cumplir nada o se puede cumplir en parte. ¿Qué es el incumplimiento absoluto? ¿Cuándo hay incumplimiento absoluto? El incumplimiento absoluto significa la frustración definitiva e irreversible del interés del acreedor. Ya no me van a cumplir, ya no me sirve, ya no han frustrado mi interés. ¿Y por eso por qué puede ocurrir? ¿Por qué puede ocurrir que el incumplimiento sea absoluto? Por ejemplo, por imposibilidad de cumplimiento de la prestación. La cosa se pierde, se extingue. Esa imposibilidad tiene que ser siempre sobrevenida, no contemporánea al nacimiento de la obligación. Porque si la imposibilidad es contemporánea al nacimiento de la obligación, ¿qué pasa? No hay obligación. Si yo pacto una obligación imposible de entrada, si la obligación es que me comprometo a cruzar el océano a nado, es de objeto imposible, es de cumplimiento imposible, desde el vamos. Por lo tanto, no hay así obligación válida. Es decir, la imposibilidad debe ser sobrevenida, no contemporánea al nacimiento de la obligación. Y además debe ser objetiva y absoluta. ¿Qué significa? Que nadie lo puede cumplir. No solamente el deudor, sino ninguna otra persona puede cumplir esa obligación. Salvo en aquellos casos en que se trate de obligaciones intuita persona. En esos casos, cuando la persona del deudor es fundamental para el cumplimiento de la obligación, sí, lo podría cumplir otro. Pero si yo contrato, qué sé yo, por poner alguno que deben conocer ustedes, a los vándalos chinos, para que vengan a cantar a un recital, y resulta que el cantante y el guitarrista no pueden venir porque están, y no, vienen un par de tipos de reemplazo, la gente que hace, pide la devolución de las entradas. Nadie quiere, entonces el contrato no se puede cumplir. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? Hay incumplimiento porque ese contrato de distintas personas, depende de las condiciones personales del deudor. O un pintor que yo quiero que pinte un determinado cuadro y el pintor por algún motivo no lo puede pintar, bueno, en ese caso no puede venir, no puede ser suplido por otro, entonces en ese caso la imposibilidad sería absoluta. El pintor falleció, o no puede, o le agarró el coronavirus en Miami y no puede venir, qué sé yo, cualquier situación de esas, bueno, hay imposibilidad absoluta en ese caso. Y aun cuando en este caso podía ser cumplida por otro, en este caso particular no, porque al celebrarse la contratación fue una contratación personal. La ley no dice qué pasa en caso de la imposibilidad parcial. Es una imposibilidad, es un caso que el acreedor no pudiera cumplir totalmente, sino parcialmente con el contrato. La ley no dice nada. Lo que uno piensa es que, bueno, en ese caso el acreedor podría negarse a recibir la prestación, podría aceptarla, bueno, es una cuestión de voluntad de él, pero él, si yo soy acreedor, me puedo negar a recibir la prestación. ¿Y por qué me puedo negar a recibir la prestación? Pues si ustedes vieron pago,
Recuerden que uno de los elementos respecto del objeto del pago, que uno de los elementos es la integridad. O sea que nadie está obligado a recibir pagos parciales y nadie está obligado a hacerlos. O sea que si a mí me quieren hacer un pago parcial como acreedor, yo tengo la perfecta posibilidad de decir, no me gusta, no lo acepto, no quiero. La imposibilidad puede ser también por la frustración irreversible del interés del acreedor. ¿Y cuándo se da la frustración irreversible del interés del acreedor? Hay un artículo muy interesante en el nuevo código, que es el artículo 1084, que establece las posibilidades de la resolución contractual por incumplimiento. O sea, que eso en definitiva es de alguna forma, tiene que ver también con la frustración irreversible del interés del acreedor, porque dice que cuando el acreedor puede dar por resuelto el contrato y cuando el cumplimiento en término, por ejemplo, es condición exclusiva, condición de mantenimiento del interés del acreedor. Eso sería el inciso B. O cuando el cumplimiento estricto es fundamental en el contexto del contrato, como es el inciso A. O cuando el deudor incumple dolosamente. O cuando efectúa una manifestación seria de que no va a cumplir. Todos esos casos, digamos que hay resolución por incumplimiento y hay frustración irreversible del interés del acreedor. Ahora, cuando el daño patrimonial deriva de la inejecución absoluta y definitiva de la prestación, ¿el deudor debe pagar al acreedor o no? Si la inejecución de la obligación es imposible, por ejemplo, ¿debe pagar el deudor al acreedor o no? ¿Debe pagar los daños y perjuicios? Porque, por ejemplo, la cosa que tenía que entregar se hundió en el mar. ¿Debe pagar? ¿Cuál es el principio? ¿Hay un principio? ¿No hay un principio? Me parece que hay que hacer una distinción previa. ¿Y cuál es esa distinción? Si esa pérdida del objeto o si esa imposibilidad de cumplimiento es imputable o no es imputable al deudor. Si no le es imputable al deudor, ¿cuál es la solución legal? La obligación se extingue sin indemnización para nadie. Y en ese caso, si la obligación se extingue sin indemnización, el deudor debe entregar al acreedor aquello, o el acreedor al deudor, aquello que recibió a cuenta. Si la obligación se extingue, hay que devolverse lo que se recibió a cuenta, porque se extingue sin culpa de ninguna de las partes y sin responsabilidad por ninguna de las partes. Ahora, si la cosa se extingue, o la cosa desaparece, o la obligación se hace imposible, por un hecho imputable al deudor, en ese caso el deudor debe el contravalor económico de la prestación. ¿Qué es eso? Los daños y perjuicios. Simplemente los daños y perjuicios. Y además están los daños moratorios, que se acumulan al objeto de la obligación y lo integran. Ese es otro tema, que lo vamos a ver ya cuando veamos mora. El incumplimiento definitivo es siempre irreversible. Una vez que hay incumplimiento definitivo no hay vuelta atrás. Ahora, el incumplimiento relativo permite la posibilidad de incumplimiento tardío, porque el incumplimiento puede ser absoluto, como vivimos hasta ahora, o relativo. Que relativo es lo mismo que no definitivo. Cuando hablamos de incumplimiento relativo, hablamos de dos tipos de incumplimiento. Incumplimiento defectuoso o tardío. ¿Qué es el incumplimiento defectuoso? Cuando la inexactitud está vinculada con los sujetos en lugar del objeto de la prestación. Por ejemplo, le pago a otro, le pago una parte a otro, por ejemplo, ahí un incumplimiento defectuoso respecto del sujeto. O le pago a quien no tenía capacidad para recibir.
Y si es relacionado con el objeto, entrega un objeto distinto, o presta un servicio diferente. O, por ejemplo, compro un departamento y en el contrato, un departamento a estrenar, y en el contrato ponemos que los pisos del living y los dormitorios serán de madera de roble. Cuando voy a ver el departamento, tiene mosaico. Bueno, ¿qué hago yo en esa situación? ¿Qué puedo hacer? Bueno, me puedo negar a recibir, por ejemplo. Puedo recibir con reservas. Es decir, recibo pero reservo de reclamar la diferencia porque, porque el cumplimiento es defectuoso. No está previsto en la ley la disminución del precio, cosa que sí está previsto en la reforma que se hizo en 2016 al Código francés, que es interesante, y que y también está previsto en la ley del consumidor que uno puede plantear la reducción del precio en esos casos. Ahora, yo puedo recibir sin reservas. En ese caso, si recibo sin reservas, y bueno, podríamos suponer que lo acepté voluntariamente. Pero puedo recibirlo con reservas y en ese caso tengo derecho a reclamar las diferencias. Eso sería el caso entonces de cumplimiento defectuoso. O sea, de cumplimiento defectuoso respecto del objeto. Y puede ser también defectuoso respecto del lugar. Tengo que entregar una cosa en un lugar y la entrego en otra. Y el acreedor puede negarse a recibirla, decir, si a mí me quieres entregar algo en Buenos Aires, puedo decir, no, yo no te la recibo. O puedo aceptarla y reclamarte, con reserva, de reclamarte la diferencia de lo que me cuesta el traslado y mandar la cosa de Buenos Aires a Mar del Plata. También puede ser. Es decir, todo eso es posible. Ahora, cuando el incumplimiento defectuoso en relación al tiempo, entonces entramos en el terreno de la mora, que es un tema que se va a ver en la clase del miércoles. Y por eso no profundizamos ahora en eso. ¿Cuáles son los efectos del cumplimiento defectuoso? Y la solución es variable, la situación es variable porque la gama de supuestos es amplísima. Entonces, los efectos del cumplimiento defectuoso pueden ser enormes. En primer lugar, el acreedor tiene la carga de examinar lo que recibe. Es decir, acá tenemos dos cosas al recibir la prestación, ya sea un servicio o sea un bien, un objeto. Digamos que la cosa puede tener vicios aparentes o vicios ocultos. Si los vicios son aparentes, que están a la vista, y yo no hago ninguna reserva ni reclamo, y yo no tengo derecho al pataleo después. O sea, la reserva la tengo que hacer en ese momento. Si no la hago, de alguna forma he consentido las cosas. Pero puedo negarme a recibir o puedo hacer reserva de lo que está mal cumplido. Ahora, la cosa puede tener vicios ocultos. O sea, los vicios pueden ser aparentes o pueden ser ocultos. ¿Y qué pasa con los vicios ocultos? ¿Qué pasa con los defectos ocultos de la cosa? ¿Tengo derecho al reclamo o no lo tengo? Sí lo tengo porque yo no sabía en el momento en que recibí la cosa. Ahora, el plazo de prescripción de los vicios ocultos o redimitorios, si algún día les toca, tengan mucho cuidado porque el plazo de prescripción es muy corto. Muy corto. La de 3 meses en el código anterior, y no me acuerdo si el actual es de 6 o 3, pero es muy corto igual. Ahora, ¿cuándo empieza a correr el plazo para el reclamo de los vicios ocultos? Cuando los vicios se hacen manifiestos, cuando se ponen a la vista. Entonces, a partir de allí empieza a correr el plazo, porque si no, sería muy fácil. Los vicios aparecen al año, el plazo de prescripción era de 3 meses, pero recién aparecen al año. ¿Cómo podía yo saber que la cosa recibida tenía vicios ocultos? Por ejemplo, no hace unos años yo tuve un caso de alguien que recibió un departamento nuevo, que se había sido construido, la construcción había terminado hacía 2 años, pero nunca se había estrenado. Ellos compran el departamento y al mes de estar aparecieron manchas en el techo del baño, es decir, había problemas de humedad en la casa que empezaron a aparecer una vez que empezaron a utilizarse las cañerías. Mientras no se utilizaban las cañerías, ese problema no había aparecido. Bueno, ¿hay vicios ocultos? Sí, claro que los hay, reclamamos y obviamente con éxito. Porque en ese caso es a partir de que la parte tomó conocimiento de esos vicios que empieza a correr el plazo de prescripción.
O sea que el acreedor puede negarse a recibir o intentar el cumplimiento por tercero a costa del deudor, siempre que sea materialmente posible, ¿no es cierto? Si es un contrato bilateral, puede suspender el cumplimiento de su propia prestación, y si la ejecución es de tal entidad que se asimila un incumplimiento total, puede plantear la resolución del contrato y reclamar la indemnización de daños. Que son cosas distintas, porque si uno, ¿qué tiene que probar cuando uno resuelve un contrato? Cuando uno resuelve un contrato tiene derecho al reclamo de dos cosas. Por un lado, el valor de la prestación. Por otro lado, los daños y perjuicios. Respecto al valor de la prestación, ¿qué debe demostrar? Nada, la existencia de la prestación y reclamar su contravalor económico. Nada más, no debe demostrar los otros elementos de la responsabilidad. En cambio, si yo reclamo, además del contravalor económico, reclamo los daños y perjuicios causados o sufridos por el incumplimiento, en ese caso debo demostrar o debo tener presente que para reclamar esos daños y perjuicios tienen que estar los cuatro elementos. El daño, pues ya tengo que demostrar cuál ha sido el daño que yo sufrí, además de recibir el contravalor económico de la prestación, cuál es el daño concreto que sufrí porque no me cumplieron la obligación. Debo demostrar la antijuridicidad, que prácticamente está demostrada con el simple incumplimiento, la relación causal entre el incumplimiento y el daño que sufro, y el factor de atribución, que si era una obligación de resultado, el factor de atribución en este caso es objetivo y es muy fácil. El simple incumplimiento hace visible el factor de atribución. Si la obligación fuese de medios, debería demostrar la culpa o el dolo del deudor, porque las obligaciones de medios, ustedes saben que el factor de atribución es subjetivo. Cosas que van a ver ya con mucho más detenimiento cuando vean toda la parte de la responsabilidad, donde van a ver los factores de atribución en profundidad. Y en caso de incumplimiento retrasado, como dijimos, estamos entrando ya en el terreno de la mora, donde el incumplimiento es con relación al tiempo. En general, siempre es posible cumplir tardíamente, siempre que haya una cuestión que es fundamental, que es el interés subsistente del acreedor. Es decir, siempre se puede cumplir tardíamente, siempre y cuando exista un interés subsistente por parte del acreedor, es decir, que al acreedor le sirva el cumplimiento tardío. Esto se relaciona a veces con las cuestiones de la mora y el plazo esencial. ¿Cuál es el plazo esencial? Y el plazo respecto del cual, si la obligación no se cumple en un determinado plazo, ya no le sirve al acreedor. Por ejemplo, el taxi para el aeropuerto, la orquesta para la boda, y todos los ejemplos que surgen claros de los libros. En el caso de que si el remis no me viene a buscar a la hora que sale el avión, no me sirve que venga mañana. O si la orquesta viene a tocar mañana y yo me casé ayer, tampoco me sirve. O si me viene a poner un stand para una feria que se va a realizar hoy y viene mañana, tampoco me sirve. En ese caso, el incumplimiento relativo equivale a la inejecución absoluta. Bueno, yo creo que el tema más o menos está, si no tendría que seguir hablando de lo mismo y ya está, de alguna forma, no digo agotado, pero sí expuesto. Si hay alguna pregunta, estoy dispuesto a escucharla, si evacuar alguna duda, y si no, buen fin de semana para todos y nos veremos. Esto, doctor, para corroborar, artículos 955, 956 y el... Exactamente, esos son los artículos de la imposibilidad. Esos artículos están relacionados con los artículos de caso fortuito que están en el artículo 1730 y siguientes. 1730, perfecto. Tienen una íntima relación todos esos artículos los del incumplimiento, porque muchas veces el incumplimiento o la imposibilidad de pago puede tener que ver muchas veces con el caso fortuito. Claro. La cosa se hace imposible justamente por caso fortuito, que son los supuestos en los cuales el deudor no tiene responsabilidad, ¿no es cierto? Pero bueno, generalmente es caso fortuito, porque si yo no puedo cumplir con una cosa que me había comprometido a entregarte y no puedo cumplir, ¿y por qué ocurre? Y porque hubo un hecho extraordinario que hizo que la cosa se perdiera. Claro. Sí. Bueno, muchas gracias. No, por favor, al contrario, y bueno, y nos veremos en 2 o 3 semanas que tengo que volver a verlos a ustedes. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Buen fin de semana. Gracias.